Bien, hermanos, hoy vamos a hablar de la oración del pacto. Para muchos este es un tema ya conocido, sin embargo, hoy vamos a tener aplicación con la oración del pacto. La oración del pacto, hermanos, es finalmente el núcleo del Evangelio. Es en resumen, hermanos, la esencia de la obra de Cristo. Es, hermanos, digamos, lo más central, hermanos, de la palabra de Dios, cómo Cristo nos ha salvado, cómo el Señor, hermanos, en la excelencia de sus tres oficios, nos dio salvación. Entonces, hermanos, vamos a comenzar viendo, hermanos, el siguiente diagrama. Me encanta este diagrama porque podemos explicar precisamente la obra de nuestro Señor Jesús. Cómo el hombre nos dice la palabra que ha caído en un problema espiritual, un problema que se encuentra en lo más profundo, en lo más arraigado de su ser. Y ahí en el fondo, hermanos, ese problema lo podemos distinguir en tres aspectos. Está separado de Dios, está en pecado y está atado a una esclavitud a Satanás. Pero la misma palabra de Dios nos va a presentar a Cristo como la única solución a ese problema espiritual. Cristo es la solución espiritual para el problema del hombre. Y esta solución, hermanos, consiste en cómo nuestro Señor Jesús, por todos los anuncios que se hicieron de él en el Antiguo Testamento, al venir a este mundo, cumplió cada uno de esos anuncios, de esas profecías, de esos simbolismos. Y entonces podemos distinguir, hermanos, que nuestro Señor Jesús nos vino a salvar como profeta verdadero, como sacerdote verdadero y como rey verdadero. Y esto, hermanos, trajo fruto, trajo un resultado para todos aquellos que ponen su fe en lo que Cristo ha hecho, para todos aquellos que ponen su fe en los méritos de nuestro Señor Jesús. Y lo tenemos en el extremo derecho, vida eterna, libertad y victoria. Vamos a explicar esto, hermanos, con la palabra de Dios. Y entonces vamos a ir a esto, hermanos. El problema fundamental. Ya vimos que consiste en que el hombre está separado de Dios por causa del pecado y esto le ha atado a esclavitud a Satanás. ¿Sí? Bien, hermanos. Génesis 3 del 1 al 6 nos va a decir lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hermanos, aquí vemos cómo, hermanos, la palabra de Dios nos relata el momento en el que el hombre cae de la gracia de Dios, en el momento en que se rompe esa comunión perfecta, ese estado de pureza que tenía el hombre en la presencia de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Porque Satanás vino, atacó la palabra y confundió a la mujer. La sedujo en un engaño, hermanos, que la llevó a desobedecer a Dios y junto con su marido rompen el pacto que Dios había establecido de no comer del fruto que había en ese jardín. Jardín que Dios mismo plantó, jardín donde Dios puso al hombre, jardín donde le había dado provisión, propósito, bendición y misión, hermanos. Es decir, todo estaba de parte de Dios para que el hombre disfrutara y no sabemos cuánto tiempo el hombre pasó gozando y disfrutando de la presencia de Dios, pero este día, este momento, es cuando el hombre cae, cuando el hombre rompe el pacto y el pecado entra en su vida. Y de ahí en adelante, todas las generaciones futuras del hombre estarían marcadas por este hecho, transmitiéndose de Adán a sus generaciones este problema fundamental. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el hombre se separa de Dios por causa del pecado. Romanos 3:23 nos dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es esto, hermanos, este es el resultado de la caída de Adán. A partir de ahí, todo ser humano
que ha venido a este mundo ha pecado. Y por tanto todos están destituidos, han sido removidos, han sido arrancados, han sido separados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, en esa gloria. Ellos estaban con Él, le conocían, le veían, estaban disfrutando, hermanos, de su hermosa presencia, contemplaban su hermosura, contemplaban su grandeza. Ellos conocían a Dios, pero fueron separados por causa del pecado. Vea lo que dice Juan 8:44, hablando nuestro Señor Jesús a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vea cómo Jesús les dice que son no de Dios, sino que son del diablo y ellos quieren hacer los deseos del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y con mentira, con engaño vino y atacó la palabra y ahí, hermanos, hizo caer al hombre. Pero Satanás, hermanos, tiene hijos y sus hijos son los que hacen la voluntad de su padre, el diablo. Y esto es lo que le pasa al ser humano. Cómo el ser humano, al caer de la gracia de Dios, al separarse de él, queda en esta condición donde Satanás lo sojuzga, donde Satanás lo oprime y lo lleva a hacer no lo que quiere el hombre, sino lo que quiere Satanás. Ese es el problema fundamental. Separado de Dios por el pecado y atado a una esclavitud con Satanás. Bien, hermanos. Pero Dios, hermanos, enseguida que el hombre cayó, vino, lo buscó y le prometió la solución, le prometió cómo sería arreglado este problema. Y ese, hermanos, es el eje rector del Evangelio. Dios busca al hombre y le da la solución a su problema. Y la primer promesa del Evangelio, hermanos, está aquí en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está Dios hablando a la serpiente y cómo le hace un juicio. Dice que va a poner una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre los descendientes de ella y los descendientes de la mujer. Y aquí, hermanos, esta es la primera promesa que nos va a hablar de nuestro Señor Jesucristo. En el futuro va a venir un hombre solamente nacido de mujer, no nacido con la simiente de un hombre, sino es la simiente de una mujer. Y es Dios quien se va a encargar, hermanos, de engendrar en el vientre de María a Jesús, hermanos. La parte humana donde Dios va a tomar cuerpo, donde Dios se va a manifestar en carne. Esta es la primera promesa del Evangelio. Como ese que va a venir en el futuro, como ese que solamente es nacido de mujer, no interviene un hombre, sino que es Dios el que engendra a este hombre solo nacido de mujer, vendrá a aplastar la cabeza de Satanás. Aunque en este acto, en este momento, también este hombre solamente nacido de mujer será herido. Por eso dice aquí, y tú, Satanás, tú le herirás en el calcañar. Bien, hermanos. Éxodo 3:18 es otra promesa muy importante acerca de Cristo. Le está hablando aquí Dios a Moisés para ir a liberar a su pueblo y le dice lo siguiente, y oirán tu voz e irás tú y a los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Este momento, hermanos, es muy importante, es un punto clave porque el pueblo está en esclavitud precisamente porque se olvidó de hacer pacto con Dios. ¿Qué es un pacto? Pacto es un acuerdo, es un compromiso entre dos o más partes, pero en este caso el pacto de la palabra, el pacto de la Biblia que aquí nos refiere, es el pacto que Dios hace con el hombre. Dios hace un pacto con Adán y Eva. Y para que ellos no reciban lo que, lo que merecen por haber pecado, por haber roto y separado sus almas de la presencia de Dios, que es la muerte, hermanos, es lo que merecían, Dios toma animales inocentes y los sacrifica en lugar de ellos. Y con esas pieles viste al hombre, recubre sus cuerpos que estaban desnudos
con esas pieles, hermanos. Es decir, que una inocente viene a cubrir al pecador, que una vida paga por otra vida. Y ese es el pacto. Tiene que haber sangre de por medio, tiene que haber muerte de por medio de quien pague en lugar del pecador. Ese es el pacto. Es un pacto de sustitución. Es un pacto donde uno muere en lugar de otro. Y esto se lo encargó Dios al hombre desde ese momento. Adán y Eva son los primeros en recibirlo. Luego sus hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel porque él presenta una ofrenda que sí puede ser sacrificada. Caín no la llevaba. Pero después de esto, entonces viene un tercer hijo que se llama Set. Y a partir de Set, los hombres comenzaron a invocar al Señor, porque él enseñó el pacto a las siguientes generaciones. Él pudo traer ofrendas que fueran sacrificadas para que el pecado del hombre pudiera ser perdonado de parte de Dios. Y la ira de Dios no caía sobre el hombre, sino caía sobre esas víctimas, sobre esos sacrificios que eran ofrecidos en su presencia. A partir de ahí, el hombre viene haciendo este pacto, pero en algún punto se vuelve a perder. Y el pueblo queda atrapado en Egipto en esclavitud porque olvida este pacto. Es entonces que Moisés trae esta encomienda. Vas a ir, Moisés. Vas a ir y vas a liberar a mi pueblo porque yo quiero que mi pueblo vaya al desierto y sacrifique a mí. Haga este pacto. Recuerde lo que yo le he enseñado, que tenga fe en aquel que va a venir en un futuro, ese Cristo que va a ser sacrificado en lugar de ellos. Es lo que significa el pacto, es lo que simboliza el pacto. Cómo un inocente viene a morir por el pecador, cómo una vida viene a pagar por otra vida. Ese es el pacto, queridos hermanos. Y esta es una promesa muy importante entonces para todo creyente. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Voy muy rápido, hermanos? No, Gloria a Dios. Otra promesa, hermanos, muy importante es la de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Hermanos, Emanuel significa Dios con nosotros. Y es la promesa de Dios para que el hombre se dé cuenta que ya no va a estar separado de Dios, sino que ahora Dios estará otra vez con el hombre. Entonces, hermanos, vean, quiero enseñarles lo siguiente. A ver, permítanme un segundito. Ahí está. Bien, quiero enseñarles lo siguiente, hermanos. Esta promesa de Génesis 3:15, hermanos, es la promesa que Dios hace para solucionar el problema respecto a Satanás. Alguien que venga a vencer a Satanás, porque el ser humano no puede vencerlo. Esta promesa de Éxodo 3:18, hermanos, es la promesa de que alguien venga a pagar por el pecado del ser humano, porque el ser humano no puede pagar por el pecado sino con su propia vida. La paga del pecado es muerte. El alma que pecar, el alma que va a morir, hermanos. Es lo que dice la palabra. Y esta promesa de Isaías 7:14 es la promesa para solucionar la separación entre Dios y el hombre, para quitar ese abismo entre ambos, Señor, y que entonces el Señor esté otra vez con el hombre y el hombre con Dios, hermanos. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Bien, hermanos. Cristo, la única solución, hermanos. No te Como pongo. profeta verdadero, ahí tenemos una pequeña ilustración acerca del nacimiento de Jesús. Mateo 1 del 21 al 23 nos dice, hermanos, cómo el nacimiento de Jesús viene a ser el cumplimiento de la promesa de Manuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros para librarnos de esa separación, para acercarnos, para reconciliarnos, para traernos a la presencia de Dios. Ahí tenemos una imagen de un corderito, hermanos, sacerdote verdadero. Cómo Jesús va a ser ese sacerdote verdadero que va a ofrecer por el pecado, pero resulta que Él mismo es el sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Y hermanos, ahí tenemos una serpiente aplastada, hermanos, la cabeza de una serpiente aplastada. Y es lo que va a venir a hacer Jesús como Rey verdadero, a vencer a Satanás, a destruir sus obras, a revertir todo lo que Él ha hecho en la vida del ser humano.
Bien, mis hermanos, profeta verdadero. Jesús como profeta verdadero, dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, hermanos. Con su sacrificio, dice el libro de Hebreos, hermanos, que nos abrió un camino nuevo, vivo, hermanos. Esto es por el sacrificio de su cuerpo, hermanos. Jesús, como profeta verdadero, nos reconcilia, porque al hablarnos la palabra de verdad, la palabra que es vida, hizo voltear nuestros corazones a Dios, hermanos, para que nosotros volviéramos, para que nosotros fuéramos reconciliados, para que nuestro corazón de estar lejos viniera a estar cerca. Fuimos acercados por la sangre de Jesús en ese madero, hermanos. Es lo que dice Efesios 2, del 13 al 17, hermanos. Hermanos, Jesús como profeta verdadero en este oficio, hermanos, nos reconcilió, nos trajo de nuevo al Señor. Jesús como sacerdote verdadero, Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermanos. La palabra redención tiene que ver con el rescate. La palabra redención es que somos adquiridos, que somos comprados, que somos rescatados. Hermanos, solamente se podía rescatar, redimir a alguien que estaba esclavo. Y esa era nuestra condición espiritual, esclavos de Satanás. Y Jesús vino a dar su vida en rescate por nosotros. Como sacerdote verdadero, ofreció su propia vida, ofreció su cuerpo, ofreció su sangre, hermanos. Y es entonces que nosotros somos rescatados, comprados con esa sangre. Él pagó por nuestro pecado, hermanos, y toda deuda quedó cancelada. Es lo que dice Colosenses 2 del 13 al 15, hermanos. Rey verdadero, Jesús como Rey verdadero, 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí está nuestro campeón, hermanos. Aquí está el Rey vencedor. Vino Jesús, por eso apareció, para deshacer las obras del diablo, para revertir todo lo que Satanás ha hecho en la vida del hombre. Puros estragos, puro desastre, pura maldición. Jesús vino, hermanos, para deshacer cada una de esas cosas. Él vino para aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Dice la palabra en Romanos 16:20, y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos, Jesús vino a aplastar a Satanás. Él vino a destruirlo, hermanos, y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los resultados de la obra de Cristo, hermanos? Vamos a ver esto. Vida eterna. Cuando Jesús, como profeta verdadero, nos reconcilia con Dios, nuevamente vamos a estar con Dios como en el diseño original Adán y Eva con Dios, conectados otra vez a Él espiritualmente. Y dice Jesús en esto, está aquí Jesús hablando, hermano. Nuestro Señor dice lo siguiente, Juan 10:27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hermanos. Vean cómo nuestro Señor nos da vida eterna. Somos ovejas de Él, que escuchamos su voz. Él nos conoce, nosotros le seguimos. Él nos da vida eterna. No vamos a perecer jamás, hermanos. Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, hermanos, los versículos finales de ese capítulo concluyen en que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él, hermanos, vino a reconciliarnos y nunca más vamos a estar alejados, nunca más vamos a volver a estar separados. Él nos ha dado vida eterna. Libertad, hermanos. Romanos 8:1 y 2. El apóstol Pablo dice esto a la iglesia de los romanos, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. ¿Cuál es esa ley del pecado y de la muerte, hermanos? La que Dios mismo estableció, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo dice Romanos 6:23. Mm. Mientras que el pecado, hermanos, nos condenaba para muerte, Cristo, hermanos, muriendo por nosotros, Cristo ofreciéndose en sacrificio sustitutivo, es decir, en lugar nuestro, pagó por ese pecado. Removió el acta de condenación que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, hermanos, y entonces toda la deuda que nosotros teníamos para con la justicia de Dios fue cancelada, fue anulada y nosotros quedamos libres. Fuimos hechos libres porque Jesús se ofreció por nosotros. La obra de Jesús es traernos libertad de toda condenación. Dice la palabra Juan 5:24. El que crea mi palabra, el que crea el que me envió, ya no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, hermanos. ¿Cómo fuimos librados de esa condenación al creer en nuestro Señor, al creer en su palabra, hermanos? Victoria. Lucas 10:19 dice lo siguiente. Está hablando nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Les dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y hermanos, yo incluyo el versículo 20 para que nos demos cuenta el tipo de victoria que el Señor Jesús nos da. Él nos da el poder de quebrantar las tinieblas, sí, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero vean cómo es esta victoria, no solamente sobre el enemigo, sino que es una victoria para la eternidad, porque nuestros nombres, cuando hemos creído en el Señor Jesús, cuando hemos creído en su nombre, Él nos da potestad de ser sus hijos. Y entonces nuestros nombres están escritos en los cielos. Dice la palabra Juan 1:12, y aquellos que creen, hermanos, en su nombre, aquellos que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Y entonces, hermanos, se cumple esto. Los hijos de Dios tienen poder, hermanos, para vencer a Satanás, para vencer la oscuridad, para que toda fuerza del enemigo, hermanos, sea vencida. Pero nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Bien, gloria a Dios. Y entonces, hermanos, llegamos nuevamente a este cuadrito que me gusta mucho. Entonces, hermanos, si vemos, hermanos, eh, la evidencia bíblica aquí presentada, podemos concluir lo siguiente, hermanos. Miren, no sé si alcanzan a ver el curso. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? ¿Sí? Amén. Amén, amén. Ok, hermanos. La oración del pacto, hermanos. Hermanos, orar lo que Jesús ha hecho, ese pacto, el nuevo pacto. Recordemos que en la última cena, o lo que se conoce como la última cena, o como la cena del Señor, o esa cena de Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el aposento alto, Él les dijo lo siguiente, que tomaran el pan, porque el pan era su carne, que iba a ser pues inmolada, hermanos, destruida. Que tomaran el vino, porque representa su sangre, porque es sangre que se iba a derramar por nosotros, pero que es la sangre, hermanos, del nuevo pacto. Por eso esta es la oración del pacto. Lo que Jesús iba a hacer en esa cruz, hermanos, representa un nuevo pacto que estaba simbolizado, hermanos, en el sacrificio de animales. Pero ahora Jesús, estando aquí, hermanos, ya estando presente, iba a ejecutar la salvación que Dios prometió desde Génesis 3:15 y que se vino revelando a lo largo de la historia y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hermanos. Era el momento cumbre. Había llegado la hora de que todas esas promesas, anuncios, profecías, simbolismos, ilustraciones, representaciones, por fin, hermanos, tuvieran lugar. Y es aquí que entonces, hermanos, se da el nuevo pacto. Entonces, hermanos, podemos orar
con el poder de la palabra de Dios en la obra de Cristo. Recordando, hermanos, que nosotros estábamos acá, en este problema fundamental, separados de Dios a causa del pecado y en esclavitud a Satanás. Pero Cristo vino y Él es la única solución al problema espiritual del hombre en sus tres oficios como profeta verdadero, sacerdote verdadero y rey verdadero. La obra que Jesús consuma en la cruz, hermanos, nos trae vida eterna, libertad y victoria. De modo, hermanos, que podemos orar de la siguiente manera. Gracias, Jesús, porque como profeta verdadero me libraste de toda separación. Fui reconciliado, fui traído de la lejanía para tener nuevamente vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque te ofreciste para que mi pecado fuera perdonado, para librarme de toda condenación, y entonces me has traído libertad. Gracias, Señor, porque como Rey verdadero venciste a aquel que me ataba, aquel que me esclavizaba a Satanás, y tú me has dado victoria. Vieron que en menos de un minuto, hermanos, hemos orado con la obra del Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección, hermanos, con el poder que hay en la palabra, con lo más central y poderoso, hermanos, que es la obra de nuestro Señor Jesús, su muerte y su resurrección. Ese es el Evangelio, según nos dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Sí, Por eso, hermanos, amén. nosotros les pasamos una hojita con la oración del pacto, donde vienen estos versículos de Génesis 3, del 1 al 6, que es la separación, el pecado, Génesis 3, 23, Satanás, que es Juan 8, 44, los oficios de Cristo, Juan 14, 6, Marcos 10, 45, Primera de Juan 3, 8, y el resultado, hermanos, los frutos de esa obra. Hay muchos versículos, pero estos son algunos que ilustran la obra, hermanos. Vida eterna, Juan 10, 27, 28, libertad, Romanos 8, 1 y 2, victoria, Lucas 10, 19, 20, hermanos. Pero hay mucha evidencia bíblica, hermanos, acerca de esto que estamos diciendo. Si nosotros, hermanos, tomamos esa hojita, la leemos, la vamos grabando, la vamos memorizando, la transcribimos, hermanos, la obra de Cristo va a estar, hermanos, presente en nuestro día, va a estar presente en nuestra vida. Y entonces, hermanos, la fe va a comenzar a darse, porque la fe viene por la palabra de Dios, hermanos. Entonces, al estar tomando constantemente esta oración, usted y yo, hermanos, empezamos a experimentar el poder de la obra de Cristo. Y es entonces, hermanos, que nuestras vidas son transformadas. Lo que el mundo y Satanás pusieron en nuestra mente, sembraron en nuestro corazón y que ha venido determinando la naturaleza del ser humano, viene a ser transformado, hermanos. Porque ahora el Señor Jesús está poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, su palabra. Y estamos siendo limpiados, estamos siendo perfeccionados, moldeados, hermanos, para que nosotros seamos personas que pueden resplandecer el Evangelio. Entonces, hermanos, he aquí la importancia, hermanos, de la oración del pacto. ¿Sí, mis hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿Vamos bien? No los escucho. amén, amén. Amén, gloria a Dios. Bien, entonces voy a explicar algunas cosas más, hermanos. Vean, hermanos, Primera de Timoteo 2 del 1 al 6. Está hablándole Pablo a Timoteo y le va a explicar lo siguiente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pausa aquí. Dios es nuestro Salvador, Dios quiere que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí viene, hermanos, el método que Dios dio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí, hermanos, podemos ver eh, sobre todo el oficio, hermanos, del profeta.
Porque el profeta, hermanos, históricamente en el Antiguo Testamento, era ese intermediario entre Dios y el hombre. El profeta llevaba la palabra de Dios y este mensaje era entregado al hombre para que el hombre volviera su corazón a Dios. Así, hermanos, nuestro Señor Jesús nos puso en paz, porque Él como hombre es este mediador, es este profeta que nos vuelve el corazón a Dios, hermanos. Segunda de Corintios 5, 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo. Vean, Dios estaba en Cristo. Por eso Él es el ungido, porque Dios, el Espíritu de Dios, estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ungiendo a Cristo o Dios en Cristo? Reconciliando, hermanos, reconciliando al hombre con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero ¿cómo es esta reconciliación? Si el hombre está en contra de Dios por el pecado, si Dios se ha rebelado en contra de Dios, si en sus transgresiones, en su rebeldía, en su iniquidad, el hombre se ha hecho enemigo de Dios. Bueno, Cristo vino a traer esa paz, hermanos. Dice, al que no conoció pecado, esto es a Cristo, a nuestro Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Sobre nuestro Señor Jesús fue puesto el pecado de todos nosotros, toda rebeldía, toda transgresión, todo el peso de la maldad del hombre, hermanos, fue puesto sobre nuestro Señor Jesús para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces el castigo que merecíamos, el pago que merecíamos por esa vida, hermanos, recayó sobre él, no sobre nosotros. Nosotros ahora somos vistos por Dios como hombres y mujeres aprobados, porque sobre Jesús cayó toda la ira que castigaba ese pecado, hermanos. Y al morir él, consumó esa deuda, quitó todo el enojo, quitó toda la ira y pagó nuestra ofensa. Es así, hermanos, que podemos ver aquí el oficio de sacerdote de nuestro Señor Jesús. Hebreos 2, 14 y 15, hermanos, ya menos terminamos, hermanos, ya merito terminamos. Dice así la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estos somos nosotros, somos seres que tienen carne y que tienen sangre. Él, es decir, nuestro Señor Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí podemos ver claramente, hermanos, cómo el hombre está atado a Satanás, cómo está sojuzgado, cómo está esclavizado. Pero Jesús se hace hombre, hermanos, participa de lo mismo, participa de carne y sangre. Y con eso, hermanos, por medio de la muerte, destruye a Satanás, hermanos. Ahí estamos viendo el oficio del Rey verdadero. Bien, mis hermanos, vean esto, hermanos. Vean lo que dice Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es la justicia de Dios? Es por medio de la fe en Jesucristo. ¿En qué consiste la justicia de Dios? En que Él paga por nosotros, hermanos. En que Él toma nuestro lugar y Él recibe el castigo. Esa es la justicia de Dios. Se satisfizo en Él y nosotros vivimos. Él murió y resucitó, pero Él tuvo que morir para pagar por nosotros, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermanos. Vean los siguientes versículos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es propiciación? Es que Jesús fue el sacrificio adecuado, perfecto,
idóneo, la manera justa de pagar por el pecado del ser humano. Y Dios lo puso como ese sacrificio perfecto, hermanos, y que por medio de la fe en su sangre se iba a manifestar la justicia de Dios. Y dice aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios está tolerando el pecado del hombre hasta que llegara el momento en que Cristo fuera a la cruz y pagara de una vez por todas, de una vez y para siempre por el pecado del hombre. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, hermanos. Por eso, hermanos, tomamos el pacto para recordar esto, la justicia de Dios, hermanos, que está solo en la sangre de Jesús, solo en la muerte propiciatoria de Jesús, solo en la aprobación que Dios hace a nuestras vidas, porque Jesús se sacrificó por nosotros. ¿Todo bien hasta aquí, mis hermanos? Sí, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos. Y hermanos, hay muchos textos, muchos textos. Y en Hebreos sobre todo tenemos eh, ratificadamente la salvación. Aquí nada más les puse dos ejemplos para también no consumir más tiempo. Pero vean lo que dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, está hablando de nuestro Señor Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús es autor de una salvación, no de 2 meses, no de un año, no de 20 años. Es autor de una salvación, hermanos, eterna. Una salvación para siempre, hermanos. Una salvación que trasciende el tiempo. Una salvación que va más allá de nuestra vida. Una salvación eterna. Hebreos 10 del 12 al 14, hermanos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él nos ha santificado y nos se perfeccionó, hermanos. Nos hizo perfectos para siempre, hermanos. Esa es la salvación de nuestro Dios. Ese es el poder de nuestro Señor Jesús. Esa es la gran victoria que, hermanos, nunca habrá algo que se asemeje a esto. Nunca habrá algo que se acerque, que se compare. Esto es lo más alto, hermanos. No hay nada como la salvación que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Eterna, completa, perfecta, absoluta, suficiente, accesible, hermanos. Si nosotros creemos en Él, si nosotros creemos lo que Él hizo, si nosotros observamos sus méritos, una vida perfecta, una vida de santidad, una vida sin pecado, y cómo Él, en la excelencia de sus oficios, cumplió esa salvación como sacerdote, como profeta, como rey. Y hoy, hermanos, está ofreciéndonos esa salvación si nosotros creemos. Bien, hermanos, hasta aquí voy a dejar la exposición de la palabra y si hay alguien que tenga fórum, hermanos, me gustaría escucharlos. Y quien desee tener la hojita de la oración del pacto para que la transcriba, para que la pueda leer, para que la memorice, para que pueda poner con devoción y fe, hermanos, su mirada en nuestro Señor Jesús y en lo que Él hizo. Hermanos, escríbame aquí en el chat, mándenme mensajes, yo aquí estoy atento y se la mando en PDF para que usted la tenga. Yo personalmente, hermanos, la tengo en mi puerta, en un plotter grande, un ploteo grande, y la veo y la recuerdo. Y también la ando transcribiendo, hermanos, porque necesitamos grabarla, necesitamos tener siempre presente la obra de nuestro Señor Jesús. Bien, mis hermanos, eh, cedo los micrófonos para quien quiera darnos su fórum.
¿Alguien tiene fórum? Yo, hermano Isra. Adelante. Bueno, mira, pues yo una vez que conocí esa oración, la estuve transcribiendo y, y al momento que bueno, yo la transcribía, realmente tienes que creerla, porque pues puedes aprendértela, ¿no? De memoria como el abecedario, pero cuando empiezas a creer que esa palabra es real y que Jesús es el Cristo, que Él es el único, que Él es suficiente, eh, que Él es el profeta, el sacerdote y el rey, no lo que nos han venido grabando, ¿no? Que los profetas vienen y te dicen que vas a hacer esto, vas a ir a las naciones, vas a tener mucho dinero, vas a ser el mejor y todo. Realmente Cristo es suficiente y lo único que nos toca es prepararnos para llevar esa palabra que una vez que tú la crees, la propias, la haces rema en tu vida, es como la vas a poder compartir con otras personas que tienen esa necesidad, que dice nuestro Señor Jesucristo que a eso vino, que toda potestad les dada en el cielo y en la tierra, y que lo que quiere es que nosotros seamos esos evangelistas para ir por más personas que de veras lo acepten como el único y suficiente Salvador, que no caigamos en esos errores, pues que está la humanidad, que realmente a mí sí me entristece el ver a los jóvenes como el enemigo los tiene cautivos, pero sigamos orando por ellos, por los remanentes, y sabemos que Dios a su tiempo, pues va a usarnos, y si no a nosotros, a otros y a otros y a otros, para que se logren esas tribus y esas naciones que faltan por conquistar. Yo creo en esa bendita palabra, ya la memoricé, la interioricé, la hago rema en mi vida y creo que Jesús es mi profeta, que me ha dado esa vida eterna, que es mi sacerdote, que me da libertad, que ha perdonado mis pecados y que es mi rey, porque Él me da la victoria y Él es el que pelea las batallas por mí. Amén. Amén. Gracias, Maru. Gracias por este hermoso fórum. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? Yo sé que hay algunos de aquí que están transcribiendo la oración, hermanos. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Necesitan experimentarlo, hermanos. Necesitan de verdad comprobarlo en sus vidas. Como bien dice Maru, creyéndolo y cómo de verdad empezamos a ser transformados, cómo Dios bendice y cómo, hermanos, de verdad tenemos un entendimiento claro de la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Alguien más que tenga fórum? Amén. Buenas noches. Hermana Hilda, por favor, adelante. Gracias. Pues esta oración de pacto de verdad que es el centro del Evangelio, ¿verdad? Nos habla de toda la obra que Cristo vino a hacer con nosotros, por nosotros allá en la cruz, cuando dijo consumado es. Gracias a Dios por esta revelación que nos ha dado y sobre todo, como decía mi hermana antes, esa palabra que nos ha dado de reconciliación, ¿verdad? Necesitamos conocer el Evangelio, de verdad que la gente no conoce el Evangelio y está centrada en otras situaciones, en todo menos el Evangelio. Llegamos a hablarles y parece que les estamos hablando de una doctrina extraña, ¿no? Como decía Pablo ahí en Hechos. No saben, no conocen. Y de verdad, al nosotros grabar esta oración de pacto, tiene un efecto de verdad, que solo Dios lo puede hacer en toda la gente que los oye. Al principio, a lo mejor pudiéramos hacerla como de forma de puro conocimiento, pero al tiempo que vamos transcribiendo, que vamos creyendo, nuestra fe se va centrando en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y como también decía, la juventud de verdad que se la está grabando, lo vemos en los centros, esos jóvenes con problemas de adicciones necesitan el Evangelio y solo el Evangelio nos hace perfectos ante Dios. Solamente esa obra preciosa que Dios tiene y desde siempre, ¿no? Desde el momento que pecamos,
Génesis 3:15 nos dice, nos da Dios la promesa y la viene a cumplir allá en la cruz. De verdad que gracias a la obra que Cristo hizo, somos reconciliados con Él y eso es lo que necesitamos para tener esa paz, y sobre todo esa salvación eterna, ¿verdad? Como decías, no de un momento, sino por toda la eternidad, esa alma necesita ser reconciliada con el Padre para que podamos ser sus hijos, de verdad tener esa potestad y ser esos testigos que necesita la humanidad para que conozcan de ese Dios verdadero al que un día le entregaremos cuentas. De verdad, gracias a todos mis hermanos que se encuentran conectados, a ti, Isra, que siempre estás al pendiente y disponiendo tu vida para que todos estemos en un mismo entendimiento, con un solo corazón y con un solo espíritu. Gracias por la vida de todos y cada uno de ustedes. Amén, hermana. Gloria al Señor. Que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Gracias por ese hermoso fórum. Me están pidiendo la oración del pacto. Ahorita la mando por WhatsApp y si no, también la pego aquí, mis hermanos. Pero la mando, mis hermanos, para que todos la tengamos. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? Si no hay alguien más que tenga fórum o alguien que nos pueda testificar de lo que ha experimentado al transcribir la oración del pacto, no sé. Buenas noches a todos, hermanos. Bueno, yo quisiera compartirles, cuando yo empecé a transcribir, pues lo hacía como más para aprenderme las citas, ¿no? Soy muy mala para saber en dónde están y y eso me ayudó primeramente. Después entendí que tenía que comprender lo que estaba escribiendo, ¿no? Y poco a poco, lo que yo hacía en un principio y después ya lo empecé a implementar, fue que empezaba a comenzar, bueno, escribía y después de transcribir me ponía a orar con eso y le decía, Señor, revélame lo que tú quieres darme a entender en esta parte, ¿no? Y poco a poco lo fui grabando, pero lo fui entendiendo y fue causando vida en mí al grado de entender que Cristo lo es todo. Y también, de tanto que lo transcribí, como que en la noche recuerdo que también hay ocasiones en las que me duermo, pero empiezo a decir esa oración en mi mente y la tengo como que fresca. Y así me duermo con esa oración. Y después, también cuando, no sé, cuando Dios nos lleva hacia las personas que tenemos que hablarles, pues lo tienes igual fresquecito y todo se te viene y empiezas pues a dar el evangelio, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Les quería compartir eso. Yo creo que sería muy padre que todos pudieran transcribir. Y bueno, ya. Muchísimas gracias, Bren, por ese testimonio que también es hermoso. De verdad, Dios obra en nuestras vidas, hermanos, cuando nos centramos en Cristo, porque esa es la obra de Cristo, ese es el centro del Evangelio. Entonces, que podamos grabarla, no para que sea solo un conocimiento, sí, sino para que tome lugar cada día en nuestras vidas. Bien dijo Bren, fue como gradual, fue como primero aprenderlo, pero después, hermanos, empezó a tomar lugar ese poder, hermanos, en nuestras vidas. Bien, ¿alguien más, hermanos, que tenga fórum o que pueda darnos testimonio? Amén, hermano. Buenas noches. Bueno, en lo personal, cuando yo empecé a transcribir, Dios me empezó a mostrar mi estado espiritual. De verdad que estábamos separados de Él, que estábamos con una vida de desastres, pero sí, al momento que empecé a transcribir eso fue que
en mi experiencia Dios me empezó a mostrar mi estado espiritual, que estaba muerta, estaba separada de Dios y sobre todo que pude estar disfrutando de Manuel, de estar, de ver a Dios, de que Dios estaba con nosotros todos los días, conmigo pues todos los días. El poder disfrutarlo de verdad que es grandemente, que lo podemos llevar también al campo, de verdad que es verdad la palabra que está escrita, que Dios no miente, y es muy bonito el que podamos empezar a transcribir, como se dice en primero, ¿verdad? El que podamos grabarnos los versículos, pero que a través de estar transcribiéndolos podamos ver el amor de Dios para con nosotros, de verdad, el estado espiritual en el que nos encontrábamos. Pues eso fue mi experiencia, Mar. Amén, amén. Gracias por ese hermoso testimonio, hermana Patti. Estoy ya mandando la oración a los grupos de WhatsApp para que todos las vayan teniendo. Ahorita termino de mandarla para que nadie se quede sin tener esa oración, hermanos, y puedan tomarla. Y recordemos ese nuevo pacto, hermanos, en la sangre de Cristo. Recordemos ese poder manifestado ahí para salvación de nosotros, hermanos.